Muchísimas gracias a todos por venir, muchísimas gracias a la Fundación, muchísimas gracias a Víctor por contar conmigo para este diálogo. Vamos a, pues a charlar durante 15-20 minutos y luego pues, leeré algunas preguntas del público que me están llegando al teléfono desde antes de que empezara la conferencia. O sea que yo creo que tu llamada a la trascendencia ha sido escuchada. Bueno, es muy interesante todo lo que has dicho y sobre todo escuchándote a la luz de del libro que has escrito, ¿no? De la novela que has escrito, que no vamos a hacer spoilers, yo recomiendo a todo el mundo que la compre sobre todo y luego si quiere que la lea. Pero es muy importante que la lea porque, bueno, estas inquietudes vienen reflejadas y es lo primero que quiero preguntarte. ¿Por qué has elegido estas inquietudes plasmarlas en una novela en lugar de en un ensayo? No te digo ya en un paper, que sería tu unidad de producción más habitual, ¿no? Es más aburrido, es más divertido escribir una novela. En todo caso, yo creo que había una cierta insatisfacción por mi parte con muchas de las novelas distópicas. No solo ya Orwell, el 84, no solo Houellebecq, no solo el cuento de la criada Margaret Atwood, pero en general, incluso productos más recientes, suelo insistir que el futuro distópico será un dictador barra una teocracia. Y yo creo que no menos siniestro, seguramente más siniestro y más probable puede ser exactamente lo contrario, una ciberdemocracia, una anarquía sin ningún tipo de institución, porque yo no creo que la gente le vaya a entregar el poder a nadie, porque no creemos en nadie más que en nosotros mismos, y donde la religión no exista, ¿no? Entonces yo quería escribir un futuro distópico distinto a lo que se estaba haciendo. Y luego también, si miramos a lo largo de la historia, creo que la ficción suele ser un vehículo mejor para captar inquietudes muchas veces que los análisis rigurosos, sobre todo cuando hablamos de variables que no podemos medir, ¿no? Sí, y otra razón, perdón, es sí. que he fracasado muchas veces con solicitudes de investigación sobre los valores religiosos. O sea, no he conseguido la aprobación. En cambio, cuando digo vamos a estudiar los funcionarios civiles nombrados por los gobiernos, etcétera, ahí sí que consigues financiación fácilmente. Lo decía también porque me parece que es casi performativo que hayas hecho esto, porque tú estás haciendo una reivindicación un poco del mito, por encima del logos, ¿no? Y has utilizado casi el mito has recurrido al mito más que al logos para lanzar este mensaje, ¿no? Y esta historia transcurre en 3 temporalidades distintas, en el presente, en el pasado y en el futuro. Por supuesto, el futuro, como toda distopía, es una señal de alarma sobre algo que estamos haciendo en el presente, algo que estamos haciendo mal en el presente, ¿no? Pero te quería preguntar por el pasado. Si crees que también esas cifras de insatisfacción, que no se corresponden a lo mejor con datos de bienestar real, tienen que ver con una idealización del pasado. Creo que hay bastante idealización y yo quiero huir de la nostalgia y creo que es muy fácil caer en la nostalgia. Pero obviamente hay algunos signos preocupantes. Yo creo que sobre todo en cuestión de salud mental sí que es verdad que la mayoría de profesionales consideran que estamos ante una situación absolutamente inédita. Los jóvenes y la exposición a las redes sociales. Pero es que luego te miras la situación de los jóvenes, la emancipación de los jóvenes, la situación de la vivienda y uno pues no puede ser muy optimista sobre esto. Creo que además se dice, ¿no?, que el crecimiento económico está muy relacionado con la percepción que los ciudadanos tienen sobre el futuro, ¿no? Y parece que el crecimiento económico sigue siendo relativamente anémico, sobre todo en términos de productividad, con lo cual creo que estamos en un momento distinto, cada momento, pero al mismo tiempo creo que hay que mirar hacia atrás cuando se dice, por ejemplo, los populismos no son lo mismo que los fascismos, pero la historia no se repite, pero rima, ¿no? Pues lo mismo con las partes positivas. Yo creo que no hay que reencontrar la misma trascendencia, digamos, cristiana o lo que sea del pasado, pero sí algo que rime con eso. Entonces hay que buscar en el pasado para mirar qué instrumentos en la actualidad pueden rimar con las cosas buenas o los ideales buenos que teníamos en el pasado. Esta
por decirlo así, aunque no quiera ser nostálgico, pero esa especie de nostalgia por la trascendencia, ¿la puede encarnar algo, valga la contradicción, en que no sea un dios tal y como pues, un dios monoteísta, ¿no? O una divinidad de esas características? O sea, ¿tú ves alguna alternativa o necesariamente implica un retorno a la generalización de la fe? Bueno, yo creo que esto está por descubrir. Evidentemente, el ecologismo puede ser una fórmula perfectamente. También podemos volver a recuperar el ideal de patria. De alguna manera hay un cierto retorno, ¿no? Ahora que el servicio militar se está volviendo a reincorporar en muchas sociedades, sobre todo en el norte de Europa, por la amenaza rusa, pero seguramente hubiera sido impensable hace unos años, incluso teniendo algún tipo de amenaza, y empieza a haber un cierto reconocimiento de que quizás hemos de recuperar esos valores, ¿no? Porque hay una sensación de que la bandera de la patria ha sido apropiada por la ultraderecha, ¿no? Y esta idea de la casa común, ¿no? El país como una casa común, que estamos todos en el mismo barco, que compartimos un mismo destino. Me gusta mucho insistir en que los conceptos de patria de izquierda y derecha se complementan bastante bien. La derecha un poco mirando más a las glorias pasadas y la izquierda mirando a las imperfecciones de ahora y pensando que la patria es una nación inacabada, como decía John Dewey, o recuperó Obama, y que hemos de intentar que ese futuro sea el equivalente de las glorias pasadas. Entonces yo creo que puede haber puntos de conexión, ¿no? En el concepto de patria, en el concepto de comunidad. Pero dicho de esta manera, creo que, por ejemplo, los nacionalismos y los separatismos han intentado hacer esto. Si miramos a la evolución de los separatismos, por ejemplo, en Quebec, en Escocia, en Cataluña, coincide de una manera bastante asombrosa con la secularización forzada de estas sociedades altamente religiosas, por cierto, las tres. Entonces caen los sentimientos religiosos y aumenta el sentimiento nacionalista y separatista, ¿no? Y yo creo que hay que tener también cuidado, porque puedes acabar fomentando un patriotismo rupturista que puede traer más inconvenientes que ventajas, ¿no? ¿Crees que una fórmula podría ser, igual que Billy hablaba del nacionalismo banal, bueno, porque necesitamos símbolos, vernos reconocidos en una comunidad política, tener un pasado compartido, aunque bueno, pues esté muy mitificado, etcétera, que haría falta algún tipo de religiosidad banal, es decir, algún tipo de afiliación a la trascendencia sin que eso implique sacrificios, no sé, una moral más estricta de lo que actualmente disfrutamos, etcétera? Una de las cosas que intento tratar en el libro, que también ya lo hice en el Decálogo del Ciudadano, es intentar distinguir un poco estas dos visiones de Dios, ¿no? La visión dogmática, que hay un intérprete terrenal que te dice exactamente cómo debes comportarte, con la visión pues eso, más trascendental, más del Dios axial, que es Karen Armstrong hablaba sobre la revolución axial, ¿no? Sobre cómo Buda, como también los profetas israelíes, como Sócrates, en distintos puntos del planeta, y Confucio también en China, en 4 esquinas del planeta, más o menos de manera contemporánea al siglo VIII, siglo V antes de Cristo, lo que fueron a dinamitaron los dioses que creo que todavía existen hoy en día, esta visión del Dios como alguien en la tierra que interpreta los designios de Dios, y entonces dijeron, no, hay que hacer al revés, primero hay que portarse bien y luego podemos hablar de las creencias en un dogma particular, eso viene después, ¿no? Y un poco yo creo que lo que hay que hacer es eso, adaptarse, intentar, lo que propongo yo sería una reedición de esta era, esta revolución axial de hace 2500 años, o sea, no puede ser más antiguo, ¿no? Pero que creo que todavía vivimos muchos sujetos a esta idea de Dios más supersticiosa, esta idea de Dios que de hecho al que le rezo para obtener un beneficio personal, ¿no? Que eso yo creo que es la antítesis de la trascendencia y sin embargo se sigue siendo dominante en muchas religiones hoy en día, ¿no? Y la política, entendida como religión. Hablabas antes has mencionado, ¿no? La izquierda renunció en las revoluciones del 68 y el 69, ¿no? La izquierda renuncia a la patria y el neoliberalismo renuncia a la religión. Sin embargo, sí estamos en un momento en el que bastante místico,
¿no? Sin ser trascendente, donde la gente pues, cree en cosas y en el karma, e incluso pues, adopta posturas, vocabularios y prácticas orientales, ¿no? ¿De qué manera eso encaja con la idea que tienes de trascendencia? Hace falta ver, porque es un magma muy complejo, ¿no? Evidentemente, quienes creen en los vampiros o en los ovnis son muy diferentes de los que creen en el yoga. karma o en el yoga ayurvédico, etc. Sí que es verdad que hay un cierto punto en común, porque en general suelen focalizarse en el bienestar individual, ¿no? en tu bienestar individual. Apropiarse de la filosofía de Oriente para buscar tu beneficio personal, que eso es un poco ir en contra de la propia filosofía, esta filosofía oriental. Hace falta ver, pero es posible que dentro de ese magma que ahora he calificado de una manera ligera y superficial como neopaganismo, pues es ahí seguramente donde podemos reencontrar esas nuevas formas de trascendencia, porque de nuevo creo que la historia no se repite, pero sí que rima y podemos reencontrar algunos ideales pues, cristianos, etc. Una cosa interesante que no he citado es que en estos momentos, entre la gente joven en Estados Unidos, sí que se ha detectado un aumento bastante significativo de jóvenes que se sienten religiosos, ¿no? Y yo creo que el porcentaje, lo vi el otro día, de jóvenes británicos, en este caso, que iban a la iglesia cada domingo, había pasado de un 2, un 4%, o sea, creo que por encima del 10% en pocos años. Es un cambio muy notable, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo una indagación sobre el sentido de la existencia, ¿no? Porque que lo dice John Gray, ¿qué es lo que distingue a los seres humanos de los animales? Que podemos pensar, bueno, algunos podemos pensar quizás menos que algunos animales, que podemos sentir también. No, es que nosotros buscamos un sentido a la existencia, ¿no? Y yo creo que si no encontramos ese sentido de la existencia en un ser trascendental o en algún tipo de Dios del que estamos hablando, el repositorio natural para eso hoy en día es la política. La política se ha convertido en el lugar en el que volcar tus esperanzas, con lo cual es bastante peligroso porque acabamos, pues eso, deshumanizando. Es una palabra que estamos oyendo, un verbo que se está utilizando mucho, pero es que es verdad, estamos deshumanizando al rival y lo consideramos la encarnación del mal. Respecto a... hay una cosa que has mencionado respecto a la socialdemocracia, en el que decías, bueno, la parte de trabajar duro y luego exigir tus derechos, ha olvidado la primera parte, esta de trabajar duro, ¿no? Y tanto en ese sentido bueno, pues de tener una sociedad exigente, que es una cosa sana, pero claro que también tiene que ser exigente con uno mismo. Y también respecto a la revolución tecnológica que tiene sus riesgos, me preguntaba si todo lo que temes no es en el fondo una muerte de éxito. Es decir, no hemos llevado unos principios que nos parecían que eran bueno, pues, la base para la emancipación, desde el desarrollo tecnológico a la Declaración de los Derechos Individuales, etcétera, lo hemos llevado a un extremo en el que estamos siendo devorados por nuestra propia creación. Sí, tú has dado una versión, yo te voy a dar otra versión de ese mismo argumento. No sé si habéis visto el documental La teoría sueca del amor, ¿no? Que es un poco quizás exagerado, pero comienza en los años 70, los políticos suecos iniciaron un proyecto para tratar de conseguir que cada persona fuera autónoma, la mujer no tuviera que depender del marido, los niños no tuvieran que depender de los padres, los ancianos no tuvieran que depender de sus hijos, con lo cual pues, se facilitan las residencias pagadas por el Estado, los servicios los servicios de infancia, las escuelas de infancia, todo el estado del bienestar, ¿no? Y el resultado de eso ha sido una sociedad pues, muy atomizada y empieza el documental con los departamentos que tienen casi todos o muchos ayuntamientos suecos para intentar ir a las casas de la gente mayor para si han muerto o no, porque la gente vive sola, como hemos visto antes, en cifras absolutamente alarmantes. Entonces, quizás este éxito del estado de bienestar, de conseguir que todo el mundo sea autónomo, pues ha tenido la parte negativa de romper ciertas interdependencias que ahora se está cuestionando también, con lo cual, pero sí que es posible que tengamos hasta cierto punto el resultado de morir de éxito, tanto del mercado como del Estado. Y de la tecnología. Digamos. Y la tecnología, sí, la tecnología del mercado. Sí. Sobre los políticos,
Bueno, has dicho, te has definido como institucionalista, yo también me defino así. Hay una parte que tiene que ver con la falta de fe en del ser humano, ¿no? Es decir, en decir, bueno, pues las instituciones tienen que crear los incentivos adecuados para que las personas se comporten correctamente, ¿no? Y esto del badén en la carretera, ¿no? O sea, no puedes obligar a alguien a que se conciencie de no ir rápido para no atropellar a otro, pero si le dices, oye, a lo mejor es que se te estropea el coche si vas rápido, pues entonces lo conseguimos así, ¿no? Sin embargo, como tú decías, no siempre funciona. Es decir, podemos exportar la teoría o la ley de transparencia sueca, que aquí no se cumple y ya está, ¿no? Tendríamos que importar a todos los suecos también, ¿no? Para que la ley ellos estarían encantados. Se cumpliera así, ¿no? Sí. Pues podemos hacer un intercambio. Lo están haciendo, de hecho. Podemos hacer un intercambio. Entonces, esto vamos a una cosa que tú lo llamabas valores, lo podemos llamar también cultura política, ¿no? ¿Cómo se puede modificar la cultura política? La cultura política de un país que es muy amplia, desde la propia conducta y relación con la administración, a la sanción y la exigencia de responsabilidades a los políticos que les mienten, etcétera, ¿no? En mi trabajo de ficción y de ensayista, yo te diría que con un dios o con una trascendencia. En el trabajo como académico tengo que hablar de las instituciones y tengo que hablar de que existen ya numerosos trabajos bastante sólidos. Y aquí tenemos algún sociólogo, alguna socióloga de prestigio que lo puede pues ser testigo, donde cuando a los individuos se les expone a unas instituciones imparciales que tratan a todo el mundo por igual, al hijo del rico y del pobre, a la mujer y al hombre, aumentan estos valores. Aumenta, por ejemplo, la confianza social, ¿no? Que es el pegamento que une a una sociedad, esto de que puedas confiar en un desconocido. A ti apenas te conozco, pero puedo ya hacer negocios contigo porque tengo un nivel alto de confianza interpersonal o de confianza social. Entonces, esto se puede medir en las encuestas y entonces los experimentos enviando, por ejemplo, a padres, en el caso a lo mejor inmigrantes en Dinamarca, a distintas escuelas de infancia, distintos colegios, y ver cómo esos padres, una vez los hijos han tenido contacto con una educación imparcial, democrática, en valores, etcétera, y entrado en contacto con unos servicios públicos que actúan de manera imparcial y eficiente, aumenta sus niveles de confianza. Con lo cual, esto, sumado a otros experimentos, viene a señalar esta idea, a redundar en la idea de que con unas buenas instituciones, no entendidas como muchas instituciones, sino como instituciones de calidad que tratan a todo el mundo por igual, hagan mucho o hagan poco, se genera confianza social. Y por lo contrario, lo que estamos viendo ahora en muchos casos es que tenemos una sensación generalizada en muchos países, en particular los mediterráneos y muy en particular en España, durante estos años, de que las instituciones no tratan a todo el mundo por igual. Y esa percepción es absolutamente devastadora, porque no solo que no confíes en los políticos, que dejas de confiar en tu vecino y en tu vecina. Una advertencia muy seria es lo que ocurre en los países del este, donde la confianza social, a pesar de tantos años de capitalismo, sigue siendo muy baja. Siendo muy baja porque han sido educados, aleccionados, instruidos en un sistema comunista que fomentaba la absoluta desconfianza hacia el prójimo y también hacia las instituciones. Por lo tanto, cambiándolas, por ejemplo, Estonia es un país donde se observa pues, buenas instituciones y una mayor confianza social. Bueno, antes de abrirnos a las preguntas del público, te quería hacer una última respecto a la posibilidad de encajar una figura pues de aura divina dentro de una sociedad, de tal manera que provoque que contribuya a que nadie se sienta Dios, ¿no? Que podría ser la monarquía. No sé si esta figura que, en fin, evidentemente desde un punto de vista racionalista, pues nadie diseñaría un país de la nada diciendo, bueno, pues va a haber un rey, ¿no? Que nadie más va a ser hereditario, nadie lo puede quitar de ahí, etcétera, ¿no? Pero que, sin embargo, hemos visto que en muchos países, bueno, Suecia, un país tan avanzado en materia social como dices, que es una monarquía, de hecho las grandes democracias, o buena parte de ellas son monarquías constitucionales. Quería preguntarte cómo ves la figura no solamente en España, sino la existencia de un rey dentro de un régimen parlamentario y si puede jugar ese papel de
dar cierta trascendencia. Trascendencia en el sentido también de ir más allá de las propias luchas políticas del día a día. Sí, hay bastante evidencia cuantitativa. Mauro Guillén, por ejemplo, pues tiene estos trabajos donde analiza, controlando por cualquier otro factor, aquellos países donde existe una monarquía, existe mejores variables que fomentan el desarrollo del mercado, como protección de los derechos de propiedad, etcétera. ¿Por qué? Porque de alguna manera su argumento es la figura del rey evita un cierto endiosamiento del político electo de turno, porque las elecciones y los mítines te vuelven un poco un dios. Pero yo creo que más que esa evidencia cuantitativa está la evidencia cualitativa del ojo clínico de Winston Churchill, cuando le preguntaban cómo había sido posible el nazismo, y entonces dijo, mira, estas tendencias modernizadoras de los americanos después de la Primera Guerra Mundial, que hicieron que nos quitáramos de los tronos los Hohenzollern y los monarcas del Imperio Austrohúngaro y alemán, y adoptaran una república, Churchill dijo, si hubiera existido en Alemania un rey, Hitler no hubiera subido de manera tan sibilina al trono. No hubiera sido más difícil subir al trono si hubiera existido un rey como esa figura que tú comentas. Evidentemente es muy cuestionable la figura de los reyes en el periodo de entreguerras, ¿no? Empezando por España. Pero sí que es cierto, un rey desposeído de poder puede evitar el endiosamiento de los políticos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Víctor. Y ahora, pues, donde nos digan para que puedas firmar tus ejemplares.